Bienvenidos a Un Café para Mamá, el espacio donde nos tomamos un respiro. Hablamos de crianza real, de los días buenos y de los no tanto, de los retos, las alegrías y de todo lo que hay en medio. Este es un rincón para ti, para que te sientas acompañada, comprendida y sobre todo escuchada, porque detrás de cada mamá hay una historia que merece ser contada. Y aquí la vamos a escuchar. Bienvenidos a Un Café para Mamá, un espacio donde hablamos de crianza, de historias, de la maternidad, de esos desafíos de fe también. Y hoy estamos con una de las escritoras del libro Un Café para Mamá. Ella es Darlene. Darlene está casada y tiene una hermosa hija. Y hay un capítulo que nos escribe. Darlene, bienvenida. Muchísimas gracias por tu invitación. Hablemos acerca de este capítulo cuando el miedo y la soledad se combinan. En este episodio nos hablas acerca de ese proceso también que viven las mamás y a veces se llenan de angustia, de ansiedad. Hablemos de esta parte. Claro que sí, mi pastora. Bueno, tengo que admitir que para mí ese fue el capítulo de los capítulos que tuvimos que escribir, uno de los capítulos más impactantes para mí porque fue algo que yo no quería como revelar porque para mí fue algo un poco difícil. ¿Sí? En este capítulo pues yo expreso que yo me sentía o no me sentía una buena mamá o querer ser una buena mamá porque para mí ese anhelo que por lo general las mujeres tienen de ser mamás pues en mí nunca estuvo. Entonces, para mí el hogar, listo, podía haber sido con mi esposo, pero el tener una hija no, y más porque pues yo venía como con un proceso de salud donde a mí me habían dicho que yo no iba a poder tener hijos. Entonces, digamos que yo ya lo tenía algo como más interiorizado y pues para mí el tema de que cuando me doy cuenta que Sara va a llegar a nuestras vidas, para mí fue algo impactante. Impactante porque no lo esperaba. Y porque siento que en esos momentos hubo como tanto, una noticia como tan fuerte que sentí casi que un rechazo hacia ella, pero no por ella en sí, sino porque para mí era y si las cosas no funcionan, y si no nace, y si de pronto simplemente no es la voluntad de Dios. Entonces empezó un miedo muy grande en mí. Y empieza pues un camino muy, muy largo donde pues empiezo yo en los controles con ella. En el embarazo, pues mi embarazo no fue así como muy bueno, ese romanticismo que a veces ponen las mujeres del embarazo. Bueno, pues para mí nunca lo fue, fue un embarazo demasiado fuerte. Y en el cuarto, casi quinto mes, el doctor o los doctores nos dicen que Sara pues no estaba creciendo como debía ser y ella empezó a retrasar su crecimiento en la barriga. Cuando esto sucede, yo me tiro al piso pidiéndole perdón a Dios porque yo sentía que todo el rechazo y el miedo que yo sentía a mí había sido por culpa y por eso es que Sara no estaba creciendo. Yo me tiro al piso y le oro a Dios. Le digo, Dios, yo sé que estoy sufriendo mucho porque este no es el embarazo con el que todas las mujeres anhelan y de pronto para mí mi percepción de una mujer embarazada era felicidad y yo no la sentía. Sara no estaba creciendo y empezamos a ir a controles cada 15 días y Sara seguía igual. Así que, bueno, Sara pues nace de 8 meses. Algo muy bonito, un regalo de Dios, de verdad que vimos la mano de Dios ahí, y luego de ella nacer es donde empieza mi etapa en la que yo empiezo a cerrarme. Entonces era solamente Sara, Darlene y Dios. Y yo no quería que nadie tocara a Sara. Ni tu esposo. Sí, pero yo sentía que el hecho de que ella estuviera solamente conmigo era mi forma de protegerla y de enmendar todos esos pensamientos que yo tuve en un principio porque me sentía culpable. Y entonces yo decía, si yo amamanto a mi hija, si soy yo la que la baño, si soy yo la que estoy ahí todo el tiempo para ella, yo sé que de alguna u otra forma voy a poder enmendar eso. Entonces yo me empecé a cerrar mucho, aunque mi esposo siempre ha sido un papá muy presente, y en esos momentos él siempre, desde ese momento estuvo, pero yo trataba de alejarlo un poco porque era mi manera de acobijar a mi hija.
Entonces, ahí es donde llega pues el tema de que la ansiedad empecé a sentir ataques de pánico, preocupación, porque yo no sabía si ella estaba comiendo bien, si ella estaba llorando y por qué lloraba. Entonces, ahí es donde pues yo empiezo a hablar con Dios, empiezo a tener como estas crisis, y una vez ya llegando del trabajo mi esposo me encuentra en una de estas crisis llorando, y ahí es donde yo decido hablar. Ahí es donde yo decido decirle pues todo lo que estaba sintiendo, los miedos, el saber que pues mi hija obviamente al nacer pues más pequeña era algo muy delicado y muy frágil. Y sí me sentía muy culpable. Ese fue como el momento de quiebre y donde me di cuenta de verdad que pues Dios a través de mi esposo empezó como ese apoyo tan grande. Pero fue los primeros 3 meses para mí del posparto, encima imagínate eso, claro. La etapa del posparto, que es cuando uno se siente más débil, cuando uno... de cuidado. Exacto. Entonces, pues en ese momento fue donde yo empecé como a hablarlo mucho más con mi esposo. Pero podemos notar también que hay una parte donde nos dice, yo decidí hablar, yo decidí contarle a mi esposo, porque es que a veces, en muchas ocasiones, nos guardamos las cosas que nos ocurren, tanto como mujeres, como esposas, y a veces como hijas, y en esta etapa como mamás. Decidiste hablar con tu esposo. ¿Cuánto tiempo tardó en pasar esta etapa de la ansiedad? De hecho, pasó mucho tiempo, pero el primer momento cuando él se da cuenta, que es cuando yo decido hablarlo, fue porque me encontró en el suelo, en un rincón, llorando una vez que él llega de trabajar, y yo estaba en plena crisis llorando porque yo me sentía sola. O sea, yo obviamente lloraba, Dios siempre estuvo ahí todo el tiempo, pero esos sentimientos siempre permanecían en la cabeza, y al hablarlo yo con él fue que me di cuenta que si tú hablas las cosas, o sea, te estás simplemente formando una tormenta en un vaso de agua. Marcos, pues fue Dios primeramente, pero pues él habló por medio de Marcos, y ahí es donde juntos empezamos un proceso de crianza. Qué lindo. Y de ahí en adelante, pues ya todo como que lo empezamos a hacer como tuvo que haber sido desde un principio, en familia, entender que pues no era un error, de que yo de pronto en mi miedo yo no estaba haciendo algo malo, pero que necesitaba ese acompañamiento de mi esposo, que siempre estuvo ahí, pero que yo no lo dejaba. Qué lindo, qué bonito. Esa parte del miedo, hablas en el capítulo cuando el miedo y la soledad se combinan. Yo creo que cuando empezaron los dos a caminar juntos, en este proceso de maternidad, esos miedos se disiparon. Totalmente, porque es lo que te decía, es darse cuenta que en realidad tú no estás sola. Primeramente Dios siempre estuvo ahí cuidando a mi hija, desde que nos damos cuenta pues de este tema, pero también que estuvo a cargo mío, y Él también cuidó de mí y cuidó mi corazón, porque pues en esos momentos de crisis y encima de esos primeros meses que uno está como tan débil emocionalmente, pasan muchas cosas por la mente de uno como mamá, y yo sentirme sola porque pues a la final mi esposo salía a trabajar y se iba muy temprano y volvía muy tarde, entonces yo tenía todo un día entero sola en casa con ella. Entonces pues ella se dormía y pues yo muchas veces simplemente era hablar con Dios y expresar mis sentimientos, pero todo en mí. Ya cuando pues decido hablarlo y nos damos cuenta que sí somos 3, las cosas cambian muchísimo, y bueno, yo ya empiezo a cambiar también mucho. Romper el silencio. Y en este capítulo se habla acerca de esos retos. Si pudiéramos sacar una enseñanza de este capítulo, ¿cuál sería la enseñanza que tú le das a aquella mamá hablando de esta parte de la ansiedad, de romper el silencio, del pedir ayuda, y más en esas mamás primerizas, porque cuando somos todo es nuevo, todo se está descubriendo, lo frágil que es un bebé, el cuidado que se merece, pero si pudiéramos sacar una enseñanza de este episodio que tiene que ver con la ansiedad, ¿cuál sería? Bueno, pastora, yo primero les diría
a todas las mujeres que siempre Dios está ahí y es la respuesta, ¿sí? Él nunca se va, Él nunca se ha ido, siempre va a estar ahí escuchándote, pero también entender que es necesario hablarlo. Por algo Dios nos manda a tener esa ayuda idónea. Sí. Y en esos momentos de crisis necesitas contar con alguien. Ahora, si no tienes una ayuda idónea, también necesitas a alguien que esté ahí porque uno muchas veces se siente solo y arma una tormenta en un vaso de agua, pero es darse cuenta que necesitas a alguien que lo escuche. Las personas muchas veces no necesitan decir nada, pero uno sí necesita ser escuchado. Y ese sería como el consejo. Hablen, busquen a alguien con quien desahogarse. Es normal sentir miedo y más siendo mamá primeriza porque pues uno no conoce nada, uno no sabe si lo que está haciendo está bien, pero hay muchas otras mamás, hay muchas personas en nuestro entorno que de pronto o no saben, pero sí están ahí listos para ayudar. Claro que sí. Vamos a seguir conversando acerca de otra parte en esta faceta como mamá. Darlene nos escribe otra parte de esta palabra, me encanta, de redescubrirnos a través de Dios. Y este es uno de los capítulos donde vamos a ir abordándolo, hablando acerca de que a veces nos consume tanto la casa y el hogar que dejamos a un lado esa parte de ser mujer. Hablar de redescubriéndome a través de Dios. ¿Cómo fue este proceso de redescubrirse nuevamente estando en esta parte de la maternidad, Darlene? Bueno, en ese proceso que venimos hablando, en el que pues estaba como tan sumergida en mi hija, obviamente uno empieza a dejarse a uno de un lado. Hay muchas cosas que empiezan a pasar a un segundo y a tercer plano de uno como mujer, y es que pues ahora que es más importante que mi hija coma, que la casa esté limpia porque pues mi esposo trabaja todo el día, que el almuerzo, que la cena, el desayuno. Y en mi caso pasó algo y es que pues solamente somos los tres. Entonces pues no tenía visitas, no tenía nadie que de pronto fuese a mi casa como por mucho tiempo o esporádicamente, así que yo no veía la necesidad de arreglarme. Claro. Porque, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué si en ese momento lo que importaba era que mi hija estuviese bien, que hubiese pues alimento en la casa para mi esposo cuando llegara, y bueno, que mi hija tuviese una mamá 24/7 ahí para ella? En ese momento fue varios meses, más o menos, hasta que una vez de esas de que tú decides salir como a airearte yo decido salir con ella al parque, estaba muy bebecita, yo la saqué en el coche y en el parque también había otra mamá, pero eran dos niños, y bueno, una niña y un niño. El niño era el que estaba pues bebecito y la niña estaba más grandecita, pero no cruzamos palabra alguna. Fue algo muy chistoso porque pues yo me senté simplemente como a tomar aire en realidad, y yo veo que la muchacha, porque no era tan mayor, está muy bien vestidita, o sea, estaba arregladita. Sí, estaba arregladita, y yo como que caí en cuenta, y yo me acuerdo que yo me miré y yo dije, wow, o sea, ella tiene dos, yo tengo una. Y entonces ahí es donde yo llego a casa y empiezo a decir, Dios mío, o sea, a mí me sobra el tiempo, yo por qué no puedo tampoco, o sea, arreglarme. Y ahí es otro proceso donde pues Dios ya me dice como que, oye, ya salimos de esto, estamos a flote, lo podemos hacer, y entonces empiezo yo a caer en cuenta de que, bueno, listo, no es solo mi hija, también soy yo, pero también es mi esposo. Sí. Y es importante uno como mujer pues sentirse arreglada. Yo siempre he sido muy vanidosa, siempre he sido de arreglarme, y en este proceso yo había dejado todo y ni siquiera me sentaba a preguntarme cómo se estaba sintiendo mi esposo en todo este proceso y cómo se sentía de pronto pues conmigo, ¿sí? Porque pues ya todo y lo que importaba para nosotros era Sara, pero empezamos a dejar muchas cosas como pareja de lado.
Y entonces esto es lo que a mí me hace como que caer en cuenta y reaccionar, y digo, no, tampoco, porque pues mi hija obviamente es muy importante, para los dos es muy importante, pero nuestra relación también, y la mía también. Yo sentía que mi autoestima estaba en un momento, o estuvo en un momento por el piso, porque pues tú acabas de dar a luz, pues todo el cambio físico que uno tiene. Ya no es igual. No es igual, y es duro volver a lo que uno era antes. Ese fue el momento de quiebre, de darte cuenta que otras mamás también pueden estar bien, continuar con su vida y no dejar de ser ellas. ¿Cómo empieza ese proceso entonces de redescubrirse? Porque me imagino que es un proceso, empiezas a verte y ahí ¿qué pasa? ¿Al otro día empiezas a cambiar o es un proceso? Fue todo un proceso, especialmente porque uno siente mucha culpa. O sea, por ejemplo, en mi caso era... bueno, yo obviamente empecé como a arreglarme un poco más, a no estar como tan chirosa en casa, de pronto pues a peinarme, sí, porque uno pues en el afán y solamente así el cabello y lo quedé. Empecé como más a arreglarme, de pronto no a maquillarme, no a hacer como muchas cosas que de pronto solía hacer antes, pero pues fue poco a poco. De hecho hice una limpieza en mi closet, empecé a sacar varias cosas que ya no eran necesarias y dije, bueno, no, esto también es un cambio para mí. Y muchas veces llegué a sentirme culpable, sí, llegué a sentirme culpable porque también me estaba empezando a dar importancia a mí. Como ese amor propio, ¿no? Exactamente. Entonces yo decía, ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? Porque pues llegó un nuevo ser a mi vida y pues esa persona necesita toda la atención. Pero Dios fue muy bonito, Dios nos llevó en un camino muy bonito, los tres como pareja, y sin duda fue un momento en el que Dios nos abrazó de una manera muy bonita a los tres en ese proceso, y es entender que siempre tienes que tener a alguien a un lado que te apoye y que te ayude en eso. Darlene, me gusta esa parte donde dices, fue entender que habían unos cambios en esta nueva etapa, entender esos cambios y cómo ajustar mi vida a la etapa en la cual yo me encontraba. ¿Qué decía a todas estas tu esposo ya al ver que empiezas a hacer esos cambios de arreglarte, de mirar qué sí te queda, qué no te queda, de hacer ajustes, aún con el tiempo, ¿no? Porque ya el tiempo era distinto. Sí, bueno, él es de pocas palabras en realidad, pero con sus gestos. Había mucho que él decía con sus gestos. Y ya, bueno, luego empezaron las palabras de afirmaciones, pero todo esto va también de la mano, pastora, y es porque yo decidí abrirme con él, y entonces todo lo que me pasaba pues yo se lo contaba. Bueno, a la final siempre hemos sido los tres, entonces yo necesitaba esa persona ahí que me escuchara, y él obviamente todo esto también lo supo, así que su apoyo, sus palabras de afirmación también fueron muy importantes en ese momento. ¿Volver a ser tú? A veces las mujeres tienen algo y es la culpa, ¿cierto? ¿Cómo quitar ese sentimiento de culpa? ¿Cómo hacer? Es difícil, ¿sabes? Es difícil porque pues uno piensa que este nuevo rol de mamá todo va a ir dedicado pues a los hijos, pero pues Dios nos hizo mujeres, nos dio el regalo de poder dar vida que es a nuestros hijos, pero en ningún momento dejamos de ser mujeres, en ningún momento dejamos de ser valiosas para Él. Es importante tener en cuenta que Dios nos quiere ver hermosas, y que si nosotras nos vemos hermosas, nosotras por dentro y por fuera nos vamos a sentir hermosas. Es muy importante. Darlene, ¿cuál sería ese primer paso para reencontrarnos con nosotras mismas después de tener procesos como el de empezar a ser mamá, o nuevamente, porque a veces no solamente es mamá primeriza, sino a veces llega el segundo hijo o el tercer hijo u otro hijo, y es ahí donde nos perdemos en el camino? Pero ¿cuál es el primer paso? El primer paso, siempre voy a decirlo, pastora, y es tener una muy buena relación con Dios, porque Él es el que te da a ti como toda esa sabiduría que necesitas para poder entender cada proceso en el que estás.
también nosotros como mujeres darnos cuenta de verdad que Dios nos mandó, Dios nos hizo mamás también, pero somos mujeres, también somos mujeres trabajadoras, somos hijas, somos madres, y sin duda un hijo nos hace ser mucho mejor. Y si nos hace ser mucho mejor como personas, ¿por qué no también tratar de ser mejor nosotras físicamente? Es una manera de darnos amor propio, ¿sí? Y si uno se siente bien con uno mismo, hay muchas cosas que también salen muy bien a nuestro alrededor. Y al yo empezar a sentirme de esta manera, al empezar como a arreglarme, a volver a ser yo misma la que era antes, muchas cosas en mi casa empezaron a cambiar. Y ya créeme que éramos un poco más conscientes, obviamente, pero también más felices. Qué lindo. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué quieres transmitir a aquella mamá, a aquella persona que nos está viendo en nuestro podcast cuando lean esta parte del libro? ¿Qué quisieras que sientan, que comprendan que a través de este capítulo? Que no se sientan culpables. Muchas veces nos sentimos culpables porque pensamos que si pensamos en nosotras mismas, estamos siendo egoístas con los demás, con nuestros hijos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios nos quiere ver feliz. Y no solamente teniendo una familia, sino nosotros como mujeres teniendo una muy buena autoestima. Entonces el sentirnos culpables es eso, es dejar esa culpabilidad atrás. Claro. Porque no hay nada de malo en ser mujer. O sea que se puede ser mamá sin descuidar esa parte nuestra de ese autocuidado o de cuidado de nosotras mismas. Claro que sí, sí se puede. Se puede. Darlene, qué bonita conversación en este momento, tomándonos un café, leyendo un poco el libro de Un café para mamá. Qué buena conversación la que hemos tenido en este espacio de Un café para mamá, aprendiendo a cuidarnos y a redescubrirnos a través de Dios. Darlene, gracias. A ti, gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias. Recordarles que Dios, agarraditos de la mano de Dios y agarrados también de la mano de Dios, podemos encontrarnos nuevamente en nuestra esencia, nuestra identidad en Él. La recomendación es que puedan adquirir Un café para mamá y descubran cada episodio, cada capítulo les va a traer enseñanzas grandes, esos aportes que hacen estas mamás porque escriben directamente desde el corazón para ustedes. Mil bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Suscríbete a este podcast y síguenos en nuestras redes. Y no se pierdan ningún episodio.